Mike, ¿dónde estabas? ¿Por qué no apareciste en el ensayo de mi boda? Mamá ha estado intentando localizarme desde las 6 y está realmente furiosa. ¿De verdad? ¿Y dónde está mamá? Acaba de ir a dejar a mi padre biológico en su motel. Noté que los ojos de Brenda se desviaron rápidamente al decir esto. Seguí con lo que estaba haciendo antes de que llegara mi hijastra, quitar mi certificado de reconocimiento de la pared del salón. ¿Qué estás haciendo, Mike? Mamá limpió todos esos marcos hace apenas 6 semanas. La ignoré. Llevé el certificado enmarcado a la cocina. Brenda me siguió, observando cómo lo envolvía cuidadosamente con plástico de burbujas y lo colocaba en una de las cajas ya embaladas. Dio una vuelta con la falda del vestido por un momento y, de repente, esa imagen me trajo recuerdos de los muchos recitales de baile a los que había asistido cuando era pequeña. Solo que ahora ya no bailaba para papá. Corrió de vuelta al salón. Yo la seguía de cerca con la caja terminada cuando vi que su boca se abría y cerraba como un pez fuera del agua. Fue en ese momento cuando por fin se dio cuenta. Todos los objetos que eran exclusivamente míos habían desaparecido de las paredes y los estantes. Si revisaba mi armario o las herramientas del garaje, también estarían vacíos. Ya estaba en la puerta principal, metiendo la caja en el asiento trasero del coche, cuando noté que Brenda me había seguido y se quedó allí parada, mirando. Habló con una voz pequeña y temblorosa, claramente en shock por lo que estaba viendo, algo que nunca se le había pasado por la cabeza. ¿Te estás yendo de casa? Sí. Por fin te diste cuenta. Llevo 4 días sacando mis cosas y ni tú ni tu madre se dieron cuenta. Quizás eso te diga algo. Lo siento, Mike. He estado un poco ocupada con la boda. Igual vendrás mañana, ¿verdad? No, no iré, pensé. Creía que no presentarme esta noche al ensayo lo había dejado claro. Pero, ¿por qué, papá? Ah, ¿ahora vuelvo a ser papá? Hace 3 semanas dejaste de llamarme así, ¿no? Brenda se abrazó a sí misma temblando y los viejos instintos se activaron. Mira, entra en casa. Hace frío aquí fuera. Primero voy a llamar a mamá. Puedes intentarlo, pero sospecho que su teléfono estará apagado, respondí mientras volvía adentro, me dirigí al salón y me sentaba en el sofá. Escuché a Brenda en su móvil, claramente dejando un mensaje de voz urgente para que su madre la llamara. Luego se dejó caer en uno de los sillones grandes que parecía tragarse su pequeño cuerpo. Esperé a que reuniera sus pensamientos y empezara la conversación, pero por la expresión de su cara veía que no sabía por dónde comenzar. Finalmente preguntó, ¿por qué no vienes a mi boda? Seguro que tienes alguna pista, contesté. No, ninguna, respondió, y por la sonrisita en su cara vi que el egocentrismo extremo que suele apoderarse de las novias la había cegado por completo a la realidad. Me entristeció. No creía que ella fuera capaz de llegar a ese nivel de absorción propia. Me di un sacudón mental. Tenía prisa por irme y no tenía tiempo para esto, así que tomé el control de la conversación. Brenda, te he querido desde que te conocí, cuando eras una niña regordeta de 2 años con los dedos siempre sucios. Todavía te quiero, y dependiendo de cómo sigan las cosas, puede que te quiera para siempre. Hice una pausa, buscando la mejor forma de continuar, y decidí seguir simplemente el guión de la carta que llevaba en el bolsillo, la que pensaba dejarle a ella y a su madre. Cuando conocí a tu madre, acababa de ser abandonada por tu padre biológico. Ya te hemos contado la historia muchas veces. Era alcohólico. Después de que tu madre lo pillara con otra mujer por segunda vez, lo amenazó con irse si no cambiaba. En vez de cambiar, él los abandonó a las 2. Hice una pausa esperando que Brenda dijera algo, pero solo me miró fijamente. Tu madre perdió la casa poco después porque no podía pagar el alquiler. Nos conocimos, nos enamoramos, nos casamos y nos mudamos a esta casa con mis 2 hijos, Timothy y Alistair. Nuestra casa anterior era demasiado pequeña. En fin, me desvío del tema. Quería a tu madre, y te quería a ti. Te quería como si fueras hija mía, igual que a mis hijos biológicos. Nunca dudé en asumir la responsabilidad de criarte. Pensaba que lo había hecho bastante bien, hasta hace un mes. Brenda debió notar el temblor en mi voz en esa última frase porque pareció volver a la realidad. Tú eras papá, dijo en voz baja. Fuiste mejor padre que una niña podía tener. Muchas de mis amigas estaban celosas. No se lo creían cuando les decía que solo eras mi padrastro. Se detuvo, llevándose la mano a la boca, claramente sorprendida por sus propias palabras. En ese instante comprendió lo que a mí me había ido carcomiendo durante el último mes. Continué con mi guión. Me cae bien el chico que elegiste como pareja de vida y fui el hombre más orgulloso del mundo cuando me pediste que te llevara al altar. Volví a hacer una pausa,
dejando que el peso de hacia donde iba esta conversación calara. Vi el momento exacto en que le cayó el 20. Apartó la mirada. Sí, Brenda, nunca me desinvitaste oficialmente a llevarte al altar, ¿verdad? Tu padre biológico volvió a aparecer y ahora yo estoy fuera y él está dentro, tanto en tus pensamientos como en los de tu madre. Soy el héroe de ayer. ¿Sabías que ha estado tan distraída que ni siquiera se dio cuenta de que nunca alquilé el traje para mañana como ella me pidió? Vi cómo Brenda intentaba decidir cuál de todos los temas que había sacado debía abordar primero. Vi el horror en su cara al darse cuenta de que había olvidado pedirle al único padre que había conocido hasta ahora que le entregara en el día más importante de su vida. Estaba seguro de que vendría una disculpa por eso, pero en cambio confirmó su superficialidad intentando justificarlo todo. Mike, has conocido a mi padre biológico. Es más grande que la vida misma. Tienes que verlo. Solo volvió a mi vida el mes pasado cuando se enteró de que me casaba. Y ha sido tan maravilloso. Con ese coche llamativo y cómo me ha estado consintiendo, comprándome todo lo que miro 2 veces. Es simplemente, no sé, ¿qué puedo decir? Las dos, bueno, mamá también supongo, dimos por hecho que él sería quien me llevaría al altar. Lo siento, olvidé que ya te lo había pedido a ti. Es que todo ha sido como un torbellino desde que volvió. Me ha conquistado por completo. Ah, ¿sí? Pregunté. Sí, exactamente eso. Tienes que admitir que rezuma carisma. Le estaba diciendo mamá hoy mismo. Se detuvo en seco, dándose cuenta de con quién estaba hablando y lo que iba a decir. Su cara, normalmente tan superficial como un charco donde cualquier brisa provoca ondas, ahora mostraba emociones más profundas. Una cascada de revelaciones pasó por su rostro mientras empezaba a entender cuánto me había ignorado el último mes. Vi cómo lo procesaba. Creo que incluso vi el momento exacto en que se dio cuenta de que su madre había sido igual de culpable. Durante el último mes solo escuchaba en mi propia casa, William hizo esto o William dijo aquello. Intenté expresar mi enfado, pero no caló. Las dos estaban completamente bajo el hechizo de William. Sí, yo también vi su carisma, respondí. Entiendo por qué es tan buen vendedor. Lo que no hice, a diferencia de vosotras dos, fue caer en su juego. Las dos estabais ciegas. Os señalé 3 veces sus promesas rotas. Y la gota que colmó el vaso fue hace 4 días cuando descubrí que ya no iba a llevarte al altar. Me enteré porque os escuché hablando de dónde se sentaría cada una en la iglesia y mi nombre ni siquiera apareció. En vez de presentarme y esperar que hubiera un asiento para mí, empecé a hacer las maletas. Pensé que os lo iría dejando caer poco a poco para que la verdad no fuera tan shock después. Me miró con la cara llena de confusión y culpa. Te das cuenta de que sigues siendo el mismo mentiroso y mujeriego que os abandonó hace 20 años, ¿verdad? Os dejó entonces y en cuanto consiga lo que quiere esta vez, os volverá a abandonar. Ay, no seas tan amargado. Papá, quiere decir, Mike, balbuceó. Lo siento, olvidé decirte que mi padre biológico me llevaría al altar. Es culpa mía, no suya. No la tomes con él ni le llames nombres feos. ¿Qué pruebas tienes de que sigues siendo un mujeriego? Protestó Brenda. Ensayé mentalmente una vez más mi respuesta, sabiendo que sería dura de escuchar. Mi matrimonio de 20 años ya estaba acabado. Pero, ¿también había perdido a una hija? Respiré hondo. Allá vamos. ¿Dónde está tu madre? No tuve que esperar mucho para ver su reacción. Los ojos de Brenda se desviaron, luego fueron de un lado a otro como preguntándose cuán profunda era mi pregunta. Sabía perfectamente lo que estaba insinuando. Solo quedaba soltarlo. Solo quiero que no terminemos nuestra relación de 20 años con un montón de mentiras. Y que conservemos algo de respeto mutuo, continué. Te voy a decir una cosa. Esta mañana encontré condones en el bolso de tu madre. Estaba claro que los había comprado pensando en esta noche. Yo me hice la vasectomía antes de conocerla, así que obviamente no eran para mí. Y sé que tú tomas la píldora, así que tampoco eran para ti. Me alegra decir que el paquete no estaba abierto, así que probablemente todavía no se ha acostado con él. Pero comprarlos con 24 horas de antelación sí indica intención. ¿No crees? Por su cara vi que la noticia no la sorprendía, así que solo pude concluir que eras cómplice de que tu madre me traicionara y rompiera nuestros votos matrimoniales con ese baboso. ¿Te pareció romántico? Que como en un cuento de hadas mamá y papá volvían a estar juntos y tú podías jugar a la familia feliz con un Porsche en la puerta en vez de Nissan que te compré yo. Brenda abrió la boca, pero levanté la mano para detenerla. Da igual. Olvida que lo pregunté. La respuesta no importa. El hecho de que lo supieras y no hicieras nada para avisarme termina nuestra relación aquí y ahora.
Me puse de pie, me acerqué, la levantándola del sillón y la abracé fuerte, conteniendo la riada de emociones que aún no había soltado ese día ni durante el último mes. Le susurré mis últimas palabras. Te quise. Con eso salí de su vida. Al mirar atrás desde la puerta vi la expresión de devastación en su cara. Las lágrimas corrían por sus mejillas, su cuerpo temblaba mientras buscaba aire. Sacó el teléfono a tientas, seguramente rezando para que su madre ya lo hubiera vuelto a encender. Deseando que su madre todavía no hubiera cruzado la línea, pensando que quizá su madre podría convencerme de perdonarla. Brenda no quería perder a su otro papá, el que había suplicado a su madre durante el último mes que no dejara de quererlo, mientras ella caía rendida ante un vendedor de poca monta con un pasado turbio. Me encogí de hombros ante sus actos. Daba igual si mi esposa había cruzado o no físicamente la línea. La prueba que había encontrado por pura casualidad esa mañana era suficiente para mí. Originalmente planeaba irme temporalmente para mostrar mi disgusto por lo ocurrido el último mes. Pero el descubrimiento de esa mañana me hizo ver lo grave que era todo y me obligó a aceptar que la separación sería definitiva. Mi conciencia estaba tranquila cuando subí al coche y me alejé. El resto de la historia mezcla hechos comprobados y rumores. Algunas partes las sé con seguridad, otras solo puedo imaginarlas. Esa misma noche intenté localizar el motel donde se hospedaba el tipejo. ¿Motivo? Quería presenciar la traición de mi esposa en persona, para endurecer mi corazón ante lo que sabía que tenía que hacer. Mis esfuerzos fueron en vano, así que pasé al plan B. Tras dejar a Brenda, aparqué a una calle de la que había sido mi casa durante 20 años y apagué las luces. Menos de un minuto después, mi examante hijastra pasó volando en su coche, tan rápido que un rebaño de elefantes podría haberla seguido sin ser visto. Fue directa a un motel concreto y entró corriendo en una habitación concreta. Yo no andaba lejos, armado con mi vieja cámara reflex y su objetivo zoom. Oí los gritos de Brenda, pero fue su madre quien abrió la puerta. Mentalmente estaba preparado para lo que creía que iba a ver. Sin embargo, lo que me golpeó no fue ver a Melinda con una bata puesta a toda prisa y el pelo revuelto, ni a su exmarido detrás en calzoncillos. No, lo que me impactó fue el pánico en la cara de Melinda al hablar. Había pasado 20 años protegiéndola de emociones como esa. Era algo instintivo en mí. Tiré la cámara al asiento del copiloto, apagué el móvil y me perdí en la noche. Después de que dejaran entrar a Brenda y cerraran la puerta, lo que pasó dentro solo lo sé por distintas fuentes. La boda se celebró al día siguiente, pero se retrasó hasta las 6 de la tarde en vez de las 10 de la mañana previstas. Primero tuvieron que localizar a la madre de la novia. Había pasado la noche buscándome y finalmente se durmió de puro agotamiento. Luego perdieron más tiempo intentando dar con el padre biológico de la novia, pero había desaparecido. Tal como le había dicho a Brenda, en cuanto consiguió lo que quería, se largó. Me pregunté cuáles habían sido sus motivos. Investigando sobre él descubrí que con su segunda esposa nunca tuvo hijos. Quizás quería vivir la experiencia de llevar a su hija al altar. Hay gente que colecciona experiencias vitales. Mi teoría era que vio a Melinda como una mujer atractiva y quiso revivir viejos tiempos. O quizás fue solo un subidón de ego. Siendo una persona centrada en sí misma, seguramente encendió el encanto y la persiguió hasta que cedió. Y tal como yo había advertido, cuando las cosas se pusieron difíciles, desapareció. Probablemente fue el sexo más caro de su vida, porque antes de que pudiera llegar a casa, varias fotos ya habían aterrizado en la bandeja de entrada de su esposa. Ella lo echó, ejecutando el acuerdo prenupcial con precisión quirúrgica. Después se hizo cargo de la empresa de su padre, ya no lo necesitaba a su lado. Corrió el rumor de que una semana después lo encontraron malherido en un callejón, testículos reventados y varios huesos rotos. Decían que el suero siempre había cuidado de su hija y nunca le había caído bien el tipo. Sea como fuere, cuando la fiesta nupcial terminó, él ya llevaba rato desaparecido. Habían perdido la hora en la iglesia original, pero el párroco amablemente reprogramó para las 6. Nunca supe exactamente cuándo descubrió Melinda que el vestido que planeaba ponerse estaba completamente descosido. Las costuras deshechas igual que nuestro matrimonio se había deshecho bajo sus manos. Ignoré todos los intentos de contacto tanto de Melinda como de Brenda. Mientras yo seguía el doloroso proceso de dejar de quererlas, ellas llenaron mi buzón de voz con súplicas para que volviera. Pero ese puente estaba quemado sin remedio. Como era de esperar, Melinda dejó un largo mensaje diciendo que después de dejar a William en el motel entró y solo hablaron. Los condones del bolso supuestamente eran una broma para el banquete, pero las 2 fotos que recibí por correo no dejaban lugar a dudas. La primera era de ella en la puerta del motel, sin ropa. La segunda era un zoom de la misma foto,
mostrando lo que casi con toda seguridad era evidencia de su infidelidad. Solo respondí, no, no gracias, y le pedí, por preservar los pocos buenos recuerdos que quedaban, que no volviera a contactarme. En general respetó esa petición y ahora solo me desea lo mejor de vez en cuando. La red familiar me cuenta de vez en cuando que le cuesta seguir adelante y que todavía no ha salido con nadie. En el divorcio hice una oferta mínima y ella la aceptó sin protestar. Yo me quedé una temporada con mi hijo menor, escondiendo el coche en su garaje. Tanto él como mi hijo mayor se negaron a coger las llamadas de su madrastra. Veían lo profundamente herido que estaba. El marido de Brenda terminó localizándome y acepté reunirme con él porque me caía bien. Me convenció de que Brenda había intentado disuadir a su madre del plan, pero la influencia de William había sido demasiado fuerte. Todavía nos vemos de vez en cuando, aunque la relación entre madre e hija sigue tensa. No sé si porque Brenda culpa a Melinda por haber perdido a sus dos padres o porque el nuevo marido no quiere a su suegra en casa. Probablemente algún día la perdone, aunque mis hijos ya lo han hecho. Su marido también me suplica que la perdone. Si el dolor no estuviera tan reciente, quizás me habría destrozado saber que Brenda caminó sola hacia el altar mientras su madre, sentada y con aspecto agotado, miraba con el rímel corrido por las lágrimas. El novio ni siquiera recordaba si había 1 o 2 asientos vacíos al lado de Melinda en la primera fila. Mi interés por la situación era puramente académico. Entre la hora prevista y la hora real de la boda, el marido de Brenda pasó mucho tiempo preguntándole sobre las acciones y pensamientos de su madre respecto a su error. Al final decidió que tener una esposa que había visto de primera mano las consecuencias de la infidelidad podía ser útil, y puso toda su energía en que la ceremonia retrasada saliera adelante con el mayor número posible de invitados. Sin embargo, la noticia corrió como la pólvora y Melinda solo aguantó media hora en el banquete, soportando miradas acusadoras de ambos lados que le atravesaban el alma. Hoy todavía me pregunto si sintió más haber perdido a mí o haber arruinado el día más importante de su hija. En cuanto a mí, pasé varios meses deprimido, haciendo el duelo y temiendo que nunca volvería a confiar en una mujer. Luego, irónicamente, conocí a Molly. Era la madre viuda de un amigo de Alistair, y la conocí en un bar exactamente 12 meses después de mi separación. La conexión con Molly fue inmediata y los miedos sobre confianza se desvanecieron rápido. Yo había sido de los que se reían del concepto almas gemelas, hasta que encontré la mía. Revisé si quedaba algún sentimiento hacia mi pasado y casi no quedaba nada. El viaje emocional que había empezado con Melinda había llegado a su fin. ¿Qué demonios? Pensé, la agarré y la besé. En 4 semanas ya me había mudado a casa de Molly, sabiendo sin ningún género de dudas que esta era la mujer con la que envejecería. Por suerte, sus hijos me acogieron en la familia con los brazos abiertos. Precisamente hoy su hija me pidió que la lleve al altar, y ni siquiera eso pudo borrar la sonrisa enorme que a veces me duele de pura felicidad. Subí las fotos a mis redes y 2 días después vi un breve comentario de Melinda. ¡Qué suerte tienen! Lo ignoré y no tengo ninguna prisa por responder. Queridos oyentes, por favor dejen sus opiniones en la sección de comentarios y no olviden dar like, compartir y suscribirse.